Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a abrir en el capítulo 7, Romanos capítulo 7. Capítulo 7, vamos a leer a partir del versículo 19. Vamos a leer todos juntos, antifonalmente, del 19 al 25. 7, 19 al 25. Dice así, acompañadme en la lectura de la palabra. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Que el Señor bendiga la palabra en el día de hoy. En el día de hoy tenemos que salir de este templo, de este lugar, sabiendo cuál es el camino para el cual nosotros podemos y debemos de recibir respuestas a nuestras oraciones. Amén. Tenemos que encontrar el camino y la respuesta para saber cómo Dios responde a nuestras oraciones y qué pasa con nosotros. En el texto que hemos leído hoy, es un texto muy importante porque quien lo está dando es el apóstol Pablo. Pablo no es sospechoso de nada, Pablo es un buen creyente, ¿verdad? En cambio, en este texto está haciendo una gran confesión. Pablo está abriendo su corazón. Pablo está manifestando algo que le ocurre dentro de sí y que de alguna manera no entiende y que comparte con los creyentes de la iglesia de los romanos. Pablo se está haciendo una pregunta: ¿por qué soy así? ¿Por qué hago estas cosas? ¿Por qué hago lo que no quiero hacer y lo que sí que quiero hacer no hago? ¿Por qué ocurre esto en mí? ¿Por qué Pablo tiene que decir estas palabras? ¿Crees que Pablo es sincero o simplemente lo escribe por escribir? ¿O simplemente porque quería dar a los creyentes, les quería dar una palabra así bonita, inspiracional? Pablo dice algo tremendo en el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo creo que más de uno podríamos coger un bolígrafo y firmar abajo. Decir, esto lo podría haber dicho yo en cualquier momento de mi vida. Yo creo que más de uno, con otras palabras, más bonitas o menos bonitas, pero quizás todos habremos puesto nuestra firma debajo de estas palabras, nos las hemos hecho nuestras. ¿Crees que será sincero Pablo al decir esto? ¿Es como nosotros entonces? ¿O nosotros nos podemos ver reflejados en este hombre? Tenemos que llegar, al igual que Pablo, a esta misma conclusión en nuestros corazones. Tenemos que llegar a esta misma conclusión para poder recibir respuestas a nuestra vida. Muchos de nosotros que hemos recibido la salvación, a veces nos damos cuenta que tenemos dos corazones. Nos damos cuenta que a veces tenemos dos conjuntos de pensamientos. Pensamos una cosa, pero no siempre hacemos lo que pensamos. A veces tenemos muy buenos propósitos, pero hacemos justo lo contrario. Parece como si dentro de nosotros existieran dos personas diferentes que luchan. A veces nos vemos que estamos luchando contra nuestros propios pensamientos y contra nosotros mismos. Pero como hijos de Dios, aún por encima de esto, tenemos derecho a recibir respuestas a nuestras oraciones. Entonces, ¿cuál es la manera para que recibamos respuestas? Podemos recibir respuestas
Cuando los dos corazones, cuando las dos personas que tenemos dentro de nosotros se conviertan en una sola persona y en un solo corazón. Esa persona y ese corazón que está entregado a Cristo. Cuando ese corazón está totalmente entregado, es cuando entonces podremos ver los grandes milagros que vemos en la Biblia que Dios hizo. Podremos ver estos grandes milagros. Tenemos hoy que darnos cuenta de la única manera de recibir respuestas a nuestras oraciones y de ver los milagros que Dios tiene preparado. Porque la gente sigue viviendo una doble vida. La gente sigue viviendo en una hipocresía. Vive viviendo en unas circunstancias que para el mundo ponen una cara y luego en la casa son otra. Las personas siguen viviendo con esa doble moralidad. Podríamos decir que es la naturaleza del ser humano, donde todos vivimos una vida con dos caras, con dos imágenes. A veces venimos al culto y nos ponemos el traje de los domingos. Luego durante la semana nos ponemos los vaqueros, pero el domingo tenemos que ir guapos. ¿Por qué? Porque vamos a la iglesia, nos tienen que ver. Y ponemos nuestras mejores galas, nuestra mejor cara, ponemos nuestra mejor gesto, nuestra mejor sonrisa. Y llegamos a la iglesia y parecemos que nunca hemos roto un plato en la vida. Parecemos que nunca hemos hecho nada. Parecemos que somos angelitos que hemos venido a dar culto a Dios. Pero luego salimos a la calle y es otra cosa diferente, totalmente contraria. Sin embargo, el problema de los creyentes, el mundo está claro que es así, pero en el tiempo de los creyentes o en la vida de los creyentes, si este problema llega a nuestra vida de fe, surgirán grandes problemas. Tendremos problemas. Por eso podemos ver que muchas personas continúan con una doble cara y son personas que incluso pueden caer en la droga, pueden caer en la delincuencia, pueden caer en el robo, incluso pueden llegar a matar. Son resultados aterradores los que puede traer. Por eso hoy os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que podamos recibir importantes soluciones a nuestra vida, mediante la cual podamos recibir respuestas a nuestras oraciones. Que hoy podamos ser uno en Cristo. Podemos ver personajes como Abraham en Génesis 13, 18. Vemos cómo Abraham, que tuvo que tomar una importante determinación en su vida. Abraham siempre tenía una buena cara a Dios. Sal de tu tierra y deja tu parentela. Pero no lo hizo, se llevó a su sobrino. Es decir, a Dios le dijo una cosa, pero hizo otra. Confía en mí, le dijo el Señor, yo estaré contigo. Pero bajó a Egipto a recoger alimento porque era una época donde había mucha hambre. Hasta que no hubo conflictos entre los criados de Abraham y los criados de su sobrino Lot, él no tomó esa determinación. Él llegó a un momento donde tuvo que dejar todas las cosas y ponerse a bien delante de Dios. Llegó un momento que tomó una determinación. Lot, tienes que marcharte. No importa, llegará un momento donde cada uno de nosotros tendremos que tomar la determinación de ceder las cosas. Tendremos que ceder todo y vivir delante de la presencia de Dios. Abraham tuvo que ceder todo. Lot, ¿qué es lo que tú quieres? Coge lo que te guste, lo que más te agrade, lo que creas que es mejor. Toma lo que creas que es más valioso. Toma lo que quieras. Le cedió todo. Toma lo que quieras. Pero yo solamente viviré delante de la presencia de Dios. Me quedaré con lo que tú no quieras, pero no me importa, porque si Dios está conmigo, habré cogido la mejor parte. No importa lo que cojamos o dejes de coger, debemos de recibir respuestas porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nunca Dios nos dejará sin las respuestas si nosotros cedemos todo y le buscamos de todo corazón. De todo corazón, no de una parte del corazón, sino de todo nuestro corazón. No que tengamos un corazón para darle a Dios y otro corazón para vivir en el mundo. No es un rostro para los domingos y no es un rostro para el día de la semana. Tiene que ser con todo tu corazón. El tiempo en que nosotros nos aferramos al pacto de Dios, en el momento que nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, en el momento que tomamos la palabra de Dios como promesa en nuestra vida y nos aferramos a ella con todo nuestro corazón, tú empezarás a recibir grandes respuestas en tu vida. No antes, sino en ese momento. Y no solo Abraham tuvo esta sensación o tuvo esta realidad de recibir respuestas. Sadrach, Mesach y Abed-Negó también tuvo estas respuestas. 3 hombres, 3 jóvenes que fueron llevados al cautiverio, administradores de una provincia, hombres que podían haber tenido 2 corazones, hombres que podían haber tenido 2 caras. ¿Qué trabajo te hubiera costado a esos jóvenes,
haber llegado a una imagen, haber doblegado un poquito la cabeza y haber seguido su vida. No hubiera habido ningún problema, simplemente inclinarse un poquito ante una figura. No hubiera pasado nada. Hubieran seguido viviendo bien. Pero habrían tenido dos caras, habrían tenido dos corazones. Solo necesitaban inclinarse. ¿Pero qué dijeron? Dios es poderoso para librarnos. Dios es poderoso para librarnos. Pero aun no haciéndolo, aun si no lo hiciere, nosotros no nos inclinaremos ante ninguna imagen. No es tener dos imágenes. Muchas veces nosotros nos justificamos. Es que en el trabajo me hacen la vida imposible, es que la gente se ríe de mí, ¿qué va a pensar la gente si les digo que soy creyente? ¿Qué van a pensar o qué van a decir si voy a la iglesia? ¿Qué van a pensar si sigo diciendo que yo creo en Dios? ¿Qué va a decir la gente? A veces preferimos poner otra cara. Preferimos tener otro corazón para salir de todo aprieto. Pero estos hombres, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, testificaron del poder de Dios ante todo el mundo. Todo el mundo vio esta realidad, todo el mundo pudo comprobar. Por eso os bendigo, para que este sea el momento de las respuestas a vuestras oraciones y que este sea el momento para salvar a todas las personas que haya a vuestro alrededor. No tengáis dos caras, no tengáis dos corazones, no tengáis dos pensamientos y podréis testificar al mundo, como hicieron estos hombres. Declara que Daniel fue sentenciado a morir también. ¿Qué trabajo le hubiera costado a Daniel cerrar las ventanas de su casa? Muchas veces me lo pregunto. ¿Qué trabajo le hubiera costado a Daniel llegar a su casa a la hora de orar, cerrar la ventana? ¿Qué trabajo le hubiera costado? Ninguno. Él en el versículo 10 dice que a pesar de que lo sabía, las consecuencias que tendría, aun a pesar que sabía que podía ir y que iría al foso de los leones, él continuó orando durante 3 veces al día, abriendo sus ventanas de par en par, para que la gente lo viera, que no se escondía. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio. No nos avergoncemos de nuestra fe y de nuestro Evangelio, porque es poder de Dios. Mira lo que hicieron los inconversos, incluso Cornelio, un centurión romano. No tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Pero él entendió una cosa: se arrodilló delante del nombre de Jesucristo, porque sabía que ahí estaba toda autoridad. A veces nosotros podemos pensar que el campo es muy difícil. A veces hablamos del campo, decimos del campo, es que el campo es muy difícil, está tan complicado. Porque constantemente tenemos que pensar, y el problema es que el campo es difícil porque tenemos dos pensamientos en nuestra mente, en nuestra cabeza. Por un lado estoy pensando en un plano natural, en un plano donde las personas son complicadas, las personas son difíciles, pero por otro lado, ¿qué estoy diciendo? Que Dios es todopoderoso, que Dios puede hacer todas las cosas. ¿Qué ocurre? Que al final nos volvemos locos. Hay una confrontación dentro de mí. Yo sé que las personas son difíciles, estamos viviendo en una sociedad que el pensamiento es un pensamiento contrario al Evangelio, que las personas no quieren saber nada de religión. Pero por otro lado, yo sé que mi Dios es Dios todopoderoso. Por otro lado, yo sé que Dios tiene los encuentros preparados. Entonces hay una confrontación dentro de mi pensamiento que me hace llegar a esta conclusión: este campo es muy difícil. Y yo preguntaría, ¿hay algún campo fácil? Decídmelo, porque me voy de misionero mañana mismo. ¿Hay un campo fácil? ¿Hay un campo donde el diablo no sea el diablo? ¿Hay un campo donde el diablo no esté obrando? ¿Hay un lugar en el mundo entero? No hablo de España. Abramos nuestra mente. ¿Hay algún lugar en el mundo donde el diablo no esté obrando? ¿Donde el diablo no se esté levantando en contra del conocimiento de Cristo? ¿Hay algún lugar en el mundo donde Satanás está de vacaciones? ¿Hay algún lugar en el mundo donde Satanás se echa la siesta? ¿Hay algún lugar en el mundo donde la obra de Satanás no está obrando? En todos los sitios. Te vas a Estados Unidos y ves que los problemas de Estados Unidos son los mismos problemas que hay en Corea o en China. Vas a Corea y dices, caramba, cámbiale el nombre, pero es el mismo problema que hay en España de religiosidad.
Aquí llamamos Virgen María, allí lo llaman Buda, pero en el fondo es lo mismo. Aquí adoramos imágenes hechas con manos de hombres, con piedras, con escayola, con madera. Allí están adorando otras imágenes hechas con los mismos materiales. Adoran a los árboles, a las piedras, adoran a las imágenes. Igual, el problema es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde es más fácil? ¿Dónde es menos fácil? El problema está en mi mente. Dios es el mismo. Ayer, hoy, por los siglos. Dios es el mismo aquí, allí y donde tú vayas. Dios sigue siendo el mismo. El poder de Dios no se coacciona o no se limita en un campo geográfico, sino que siempre hay un horario de parte de Dios. El problema está en mi pensamiento, no está en el campo. El problema no está en las personas del campo, el problema está en mí. ¿A quién le estamos creyéndole más? ¿Le creemos más a Dios o creemos más al diablo? Porque en el fondo creer a este mundo es creer al diablo. El creer que este mundo es más poderoso es creer al diablo. Es la obra de Satanás. No tengamos un doble pensamiento. Dios es Dios todopoderoso. ¿Por qué entonces no obra? Porque Dios tiene un plan determinado, porque tiene un horario determinado, porque a lo mejor no estamos preparados nosotros. Le compartí al hermano el otro día, ¿de verdad estamos preparados? ¿Qué pasaría si en el día de Pentecostés, que se convirtieron 3.000 personas, ¿recordáis? De estos Hechos capítulo 2, se convirtieron 3.000 personas, fueron bautizadas 3.000 personas, a lo mejor se convirtieron más, pero dice que en ese día fueron bautizadas 3.000 personas. Vaya culto de bautismo que hubo. ¿Qué pasaría si de pronto empezaran a entrar aquí 3.000 personas? Primero que no caben. Vamos a dejarlo en 300, 10%. Si entraran 300 personas ocupando las partes de arriba, ¿estaríamos preparados? ¿Cuántos obreros preparados tenemos para discipular a 300 personas? ¿De verdad estamos preparados? ¿Cuánto estaría a tu cargo? ¿Estamos preparados? ¿Dónde está mi pensamiento? Quiero un avivamiento, pero no estoy preparado. Queremos que la iglesia crezca, pero no estoy preparado. No solamente no estoy preparado, pero no me preparo. ¿Qué ocurre con mi pensamiento? Son dos realidades diferentes que están peleando dentro de nosotros. Oramos y clamamos y en el culto de oración, Señor, derrama un avivamiento. Yo por eso hace años que dejé de orar por esto, os lo digo. Yo ya no oro por un avivamiento. Porque el día que me entren 40, 50, 100 personas por la iglesia, digo, me matan, me muero. No tengo tiempo literal para discipularlas. ¿Dónde están los obreros? Por eso, ¿cuál es nuestro título de oración? Señor, levanta discípulos y obreros. ¿Por qué? Porque en el momento que estén preparadas y la vasija esté preparada y los obreros estén preparados, Dios levantará a los discípulos, Dios levantará a las personas, Dios hará que se conviertan 30, 300 o 3.000, dependiendo de la vasija que nosotros tengamos. ¿Qué vasija estamos preparando? ¿Cuál es mi pensamiento de verdad? ¿Qué hay en mi corazón? En mi corazón de verdad está la evangelización del mundo. Yo miro a ese mapa del mundo y mi corazón está ahí. Porque si no está ahí, no tenemos una vasija preparada. ¿Cómo Dios la va a llenar? Pero mi pensamiento que dice, hay un avivamiento. Son dos corazones, son dos pensamientos, son dos actitudes diferentes. Queremos hacer la evangelización del mundo, pero no ofrendamos. También hay que decirlo. Queremos hacer la evangelización del mundo, pero, es que cuesta mucho. ¿La quieres o no la quieres? A Dios no le hace falta la economía, lo que le hace falta es un corazón dispuesto. ¿Y dónde se ve el corazón? ¿Dónde está tu cartera? Por desgracia, funciona así. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu cartera? ¿Dónde está tu cartera? ¿Dónde está tu corazón? Por eso cuentan una anécdota de una persona que se fue a bautizar y el hermano llevaba su cartera en la mano. Y el pastor le dijo, ¿dónde vas con la cartera? Se te va a mojar. Es que quiero que también se convierta. Quiero que mi cartera, mi economía, también se convierta para el evangelio. El corazón está, pero mi cartera no. ¿Qué significa? Son dos corazones. Por un lado estamos pensando en la evangelización del mundo, pero por otro lado está pensando, pero me va a costar caro. No, mejor no lo hago.
El otro día veíamos un texto, no sé si mi esposa ayer lo compartió porque lo compartíamos, lo hablamos. Tercera de Juan, versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Así como prospera tu espíritu, que prospere toda tu alma. Que prosperen todas las cosas según prospera tu espíritu. ¿Qué significa eso? El nivel de nuestra vida lo marca el espiritual. Pero nosotros queremos tener más economía que espiritualidad. Queremos vivir mejor que nuestra propia espiritualidad y le pedimos a Dios que nos bendiga. Pero nuestro nivel es muy bajo. Queremos más allá de nuestro nivel espiritual. Pero Dios dice, no, hay un orden. Hay un principio y hay un orden. Primero el espiritual. Así como tu espiritualidad es alta, tu nivel será alto, tu salud será alta, tu economía será alta, conforme a tu espiritualidad. Es lo que está diciendo Pablo, el autor, mejor dicho, de Juan. Es lo que está diciendo el autor. Ese es el nivel. Si el nivel es bajo, pues todo lo demás será por debajo. Si tu nivel es alto, todo también será alto. ¿Entendemos esto? No tengamos un doble corazón. Mi espiritualidad está bien. Ahora, pero mi economía es tener un doble corazón. Un doble pensamiento. Tienes que ver cómo Dios obra las sanidades a través de la palabra. Si nosotros estamos entendiendo bien, si tenemos una dirección correcta, si nuestro nivel espiritual es correcto, yo puedo orar a Dios y le puedo pedir sanidad. Le puedo pedir economía. Señor, mi espiritualidad, así como yo soy de espiritual, Señor, prospera mi vida. Así como mi espiritualidad es, dame salud. Amén. ¿Lo entendieron? Encontramos a un ciego llamado Bartimeo que experimentó la sanidad de Dios. Tuvo una oportunidad y gritó cuando se supo que Jesús iba a caminar por ahí. Se enteró, oye, que va a venir Jesús de Nazaret, ese que hace milagros. Este hombre, como era ciego y no le podía ver, se puso a gritar como un loco. Jesús, Jesús, no veía. Al no ver, empezó a gritar. Trataron de callarle. Calla, estás molestando, no seas pesado. Incluso dice que los propios discípulos le mandaron callar. Cállate, no seas tan pesado. Cállate. Pero cuanto más le dijeron, cuanto más le decían que se callara, más gritaba. Más gritaba. Hasta el punto que Jesús lo oyó y se detuvo. Le miró. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí?, le dijo Jesús. En el momento en que Jesús vuelve sus ojos hacia el campo, en el momento en que Jesús vuelve sus ojos hacia tu campo, hacia tu familia, hacia tu negocio, a tu trabajo, es que surgirán las obras. ¿Dónde está la clave? ¿Por qué se detuvo ante los gritos de Bartimeo? No es porque gritara mucho, sino porque sabía una cosa. Solo Cristo puede sanarme. Solo Cristo puede hacer esta obra. Solo Cristo puede darme la vista que no tengo. Cuando llegas a esta conclusión, tú paras los pies de Cristo. Pero mientras tenemos un doble corazón, un doble pensamiento, una doble actividad, Dios no se va a parar. ¿Por qué? Porque por un lado creemos que Dios puede hacer la obra, pero por otro lado estamos trabajando por nuestras fuerzas. Decimos muchas veces que nuestro respaldo es el reino de los cielos, pero nuestra actitud y nuestra vida es que nosotros vivimos conforme nuestro conocimiento, mis fuerzas, mi energía, mi salud, mi trabajo, mis cosas. Pero luego digo, no, pero Jehová proveerá, pero no estás obrando conforme a lo que estás diciendo. Tienes un doble pensamiento. Estamos teniendo un doble corazón y un doble rostro. Venimos y levantamos la mano, gloria a Dios, el reino de los cielos, que se establezca el reino de los cielos. Dependemos del reino de Dios. Pero luego, si tengo que coger un trabajo donde falte los domingos al culto, lo cojo. ¿Por qué? Hombre, tengo que comer. Y si no trabajo, no como. Ah, claro, Jehová no provee. Dios no provee. ¿Verdad que no? Ah, claro. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos una doble actitud, tenemos un doble pensamiento.
No digo que seamos malas personas, no digo que seamos malos en sí. No pasa como a Pablo. Hermano, no os quiero ofender. Estoy hablando es la actitud de Pablo, que hago lo que no quiero y lo que quiero no hago. Yo quiero ser como el Pablo que hacía milagros, pero no quiero ser el Pablo que dice estas cosas. Pero es el mismo Pablo. No puedo coger a Pablo de una manera y a Pablo de otra. Es el mismo hombre, es la misma situación. Yo tengo que ver esta realidad. Yo tengo que estar viendo hoy que hay personas que están en grave problema y sufrimiento mental hoy en día. Y no es cuestión de que lo diga. Hoy en día hay multitud de instituciones mentales que están ocupadas en plena capacidad. Personas que padecen trastornos mentales, muchos miembros de familias que son autistas, que tienen problemas de autismo. Y creo que el curarse o no curarse no es un problema, no es la situación. Curarse o no curarse es un problema secundario. Lo que estas personas necesitan es el Evangelio, pero tengo que creerlo de verdad. Solo necesitan el Evangelio. Las almas de estas personas recibirán verdadera fortaleza. ¿Cuándo? Cuando escuchen la palabra, cuando escuchen el Evangelio. Lo sabemos, lo decimos y lo proclamamos, pero cuando entramos con estas personas que tienen problemas mentales, nos da vergüenza. No, vete al médico, cuídate. No te preocupes, Dios es bueno. No, predícale Cristo, dale la fortaleza y la fuerza y el poder que viene de la palabra, porque el Evangelio es poder de Dios. No solamente lo pensé, no solamente lo digamos de boquilla, sino experiméntalo de verdad. El Evangelio es poder de Dios. Lo que la persona necesita es el poder de Dios. Las verdaderas obras comenzarán en el momento que estas personas estén enraizando profundamente con Evangelio. Las personas cambiarán. Por eso lo único que necesitamos es proclamar el Evangelio. Lo más importante. Mateo 12, 43, 45. Jesús enseña esta enseñanza con una parábola. El diablo viene y ve la casa vacía y llama a 7 espíritus peores que los que había antes. ¿Qué está diciendo? Satanás está tratando de construir una fortaleza en nuestros corazones. El diablo trata de levantar fortalezas en nuestros pensamientos. El diablo construye su hogar, su casa, su morada en el carácter de la humanidad. Ve la situación del ser humano, cómo tiene este doble pensamiento. Ahí el diablo trabaja. Ahí el diablo construye su morada. Ahí el diablo tiene su parque de atracciones, porque juega con nosotros como quiere. Porque sabe que tenemos una doble rostro, un doble corazón. Tenemos una doble personalidad en algunos casos. Hay creyentes que tienen problemas mentales por esto. Al fin y al cabo, este problema puede llevarte a la esquizofrenia, porque tenemos un doble pensamiento, una doble realidad de mente. Podemos caer ante ese problema, pero solo hay una manera de detener esto. Es el Evangelio, es el movimiento del Evangelio, es la predicación de la palabra, es el ministerio que Dios nos ha dado lo que puede parar y detener esta realidad. Por eso, como obreros, os invito en el nombre de Jesucristo, ¿cómo debéis de orar? Vosotros que sois obreros, y en esta iglesia todos sois obreros. Amén. Desde el más jovencito hasta el mayor. Si estáis aquí y si estáis en esta iglesia, si estáis escuchando este mensaje, es porque sois obreros de Dios. Amén. Sois obreros. Por eso hoy vemos la oración de Pablo, que conquistó el mundo. ¿Por qué soy así? No son palabras sencillas. No es fácil confesar esta realidad. Es una confesión que no era solamente la confesión de Pablo, es la confesión de toda la humanidad. La gente cuando dice no me molestes, cuidaré de mí mismo, yo haré todas las cosas, es porque no entienden. Las personas no entienden, a veces incluso los propios creyentes no entienden esto. Hay dos corazones luchando constantemente dentro de nosotros. Hay dos voluntades trabajando en nuestros corazones, siempre luchando dentro de nosotros. Es esta ley del pecado que mora en nosotros y la ley de la gracia. Y todavía la gente sigue luchando con estas dos leyes.
Por eso es tan importante que nosotros sigamos dando culto y sigamos escuchando la palabra y sigamos escuchando el mensaje. Es por eso tan importante que no dejemos de dar culto, que después del culto no dejemos de hacer fórum para que veamos que la palabra de Dios cambia y transforma. Porque si no lo cambia la palabra, no lo cambia nada. Solo la palabra puede cambiar el corazón de la persona. Solo la palabra y el Evangelio puede cambiar el pensamiento del individuo. Solo cuando nosotros enraizamos en la palabra a través del mensaje del púlpito, a través del culto, es que Dios puede cambiar nuestro pensamiento, nuestros corazones y nuestras actitudes. Por eso tenemos que llegar a la conclusión que llegó Pablo e hizo una confesión honesta. Él confesó la realidad que había dentro de sí. ¿Qué es lo que llegó a decir? Miserable de mí. Miserable de mí. Soy un ser miserable. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de esta actitud, de este corazón, de esta ley? Incluso si eres honesto en tu ministerio, si eres honesto en tu oración, si eres honesto en tu camino de fe, las obras se levantarán. Solamente con que tengas este corazón, este pensamiento y esta oración, Dios obrará. Tu tiempo de oración es el momento en el que tienes que ser más honesto delante de Dios. Señor, soy así. Esto es lo que hay en mí. Soy esto. Debes de ser sincero, no solamente ante Dios o ante los hombres. Sé sincero también delante de ti mismo. Sé sincero delante de ti mismo. No te engañes. Una vez vi un libro, me dijeron, se titulaba Reglas de manejo mafioso. ¿Cómo manejar la mafia? Mafiosos, escriben un libro. Me sorprendió lo que dice. Dice, aunque engañes a los demás, no te engañes a ti mismo. Los mafiosos lo entienden. La gente del mundo, los malvados, lo entienden. No te engañes a ti mismo, engaña a los demás, no a ti mismo. Me recuerdo esta frase muy similar, me la hizo un chico estando en el centro de rehabilitación de toxicómanos. Un padre me trae a su hijo toxicómano al centro de rehabilitación y el padre me cuenta, este chico es tonto. Digo, hombre, el pobrecillo ha caído en la droga, no es para llamarle tonto. No, es tonto. Pero, hombre, no le llames tonto a la criatura. Es que es tonto, mira que le tengo dicho, tú la droga se lo vendes a los payos, pero tú no la consumas. Y la droga se la vendes a los otros, le decía. Es decir, hasta la gente sabe dar esos tipos de consejos. No te engañes a ti mismo. No vayas a caer en ese problema. Y ten acción de gracias. Pablo tenía esa confesión, pero de la misma manera que hizo esa confesión honesta, había algo en el corazón de Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque solo puedo vivir a través de Jesucristo. No necesitamos nada más que a Cristo. Pablo llegó a esta conclusión: si trato de pelear por mí mismo, si yo trato de luchar contra la ley, si yo trato de luchar con esta ley que opera dentro de mí, me encuentro que soy un miserable. Si yo trato de hacer las cosas por mí mismo, llego a esta conclusión, que soy un miserable, que no puedo librarme de mí mismo. Gracias a Cristo. Tenemos que llegar a esta conclusión. Gracias a Cristo. Llegó a la conclusión que tenemos que llegar, cada uno de nosotros en este día. No puedo vivir separado de la gracia de Cristo. Pensaba que me había quedado yo solo en este momento. No puedo vivir separado de la gracia de Cristo. Puedo perderlo todo menos la gracia de Cristo. Porque si tengo la gracia de Cristo, lo tengo todo. Si solo puedes levantar, aunque solamente sea un discípulo como este, aunque solamente uno pueda llegar a esta conclusión, podremos evangelizar el mundo. Pablo llegó hasta el último de la tierra y era un miserable según él mismo. Uno solo, que tenga este mismo corazón, se puede hacer la evangelización del mundo. Se puede ir hasta el último de la tierra. Si puedes orar de esta manera,
tú puedes recibir las grandes respuestas de Dios. Puedes recibir las grandes respuestas que están escondidas en el campo. Aunque no parezca nada, aunque parezca algo sencillo, la gran puerta de las respuestas se abrirán para tu vida. Parece que no tiene importancia, pero grandes obras acontecerán porque eres un hijo de Dios. Sé honesto con ti mismo. Tú has recibido la salvación, recibe también la gracia en Cristo Jesús, para que todo lo que hagas y todo lo que digas sea para la gloria y la honra de Dios. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que gocéis y disfrutéis, que Dios obre por medio de su Espíritu Santo en vuestras vidas. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que la obra del Espíritu Santo obre en vuestros trabajos, obre en vuestros negocios si tenéis. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que Dios obre a través del Espíritu Santo en el campo de los obreros. En cada campo donde estéis, como obreros que sois, que la obra del Espíritu Santo se levante. Las personas que han recibido el Evangelio nunca serán destruidas. Incluso si no nos damos cuenta, Dios hará la obra. Os bendigo a todos en el nombre de Jesucristo, para que esta bendición se establezca en todos los campos de los creyentes. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.